El límite entre lo público y lo privado hoy día se ha borrado un poquito. Y se ha borrado fundamentalmente porque las redes sociales nos han confundido la cabeza y nos hemos dedicado quizás a exponernos más de lo que debiéramos. Se ha posicionado el ciberbullying, lo que es bastante complejo. Se ha posicionado todas las problemáticas de ciberseguridad de manera bastante violenta. Hoy día vamos a estar hablando justamente de ciberseguridad, de lo importante que es la educación en la ciberseguridad, de cómo actuamos los seres humanos para que esta se vea media permeada. Somos quizás los elementos más complejos a la hora de segurizar una empresa o segurizarnos nosotros mismos. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en lo personal es político. Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando Lo personal es político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de un tema que creo que puede ser tremendamente relevante para ti que estás ahí viéndonos. Probablemente tienes redes sociales. Probablemente si eres mayor de edad estás incorporado en el sistema. En esta especie de Matrix que los hermanos Wachowski nos metieron ahí en la cabeza. Hoy día hermanas Wachowski en todo caso, pero en ese entonces hermanos que nos metieron en la cabeza de entender que pertenecíamos a un sistema bien particular donde los datos que nosotros entregábamos estaban en un constante riesgo de ser utilizados incluso en nuestra contra. Pero lo sorprendente de esto es que nosotros también entregábamos esos datos. Para eso vamos a estar hablando con un experto en ciberseguridad, vamos a hablar de ciberseguridad, pero desde distintas perspectivas. Elis Leiva es experto en ciberseguridad de Orión. ¿Cómo estás, Elis? Sí. Hola, muy bien, Jaime, muchas gracias por invitarme a tu programa. Primero, aclarar que la palabra experto me suena como demasiado bueno, ya, grande. Entonces no es experto. Sí, no, me gusta más especialista porque habla un poco más de que he dedicado parte de mi tiempo a especializarme a un área en específico, ¿no es cierto? Pero me queda un montón más todavía para convertirme en experto. Está muy bien, está muy bien, excelente. Excelente. Me parece muy bien la aclaración. Pero también como especialista yo quiero partir de plano, y es algo que incluso estábamos conversando un poquito antes de entrar en el programa, porque hoy día no hay conciencia real por parte de la sociedad de la ciberseguridad. Se ha producido un fenómeno sociocultural muy particular en relación a la ciberseguridad, donde en definitiva los usuarios tendemos a entregar información privada con una inconsciencia absoluta. O sea, entregamos todos nuestros datos, entregamos nuestros gustos, y finalmente las inteligencias artificiales absorben esos datos y no solamente corremos riesgos de que nuestra intimidad sea hackeada, sino que además establecemos una dimensión donde donde finalmente el ámbito privado queda muy vulnerado, ¿no? Sí. Eso pasa, yo creo, porque a pesar de que las tecnologías, uno podría decir, son antiguas, o sea, el Internet empieza a surgir, uno podría empezar a revisar atrás en los 70, por ejemplo, 60, es sorprendente. En Chile hubo un proyecto en los 70, de hecho creo que en el gobierno de Salvador Allende, en el gobierno de la Unidad Popular, 5, si no me equivoco. Un proyecto impresionante de seguridad, de Internet. De hacer una red interconectada. Claro, muy moderno, digamos, para la época, bueno, que obviamente por razones que todos conocemos, el golpe de Estado se truncó. Correcto. Pero tienes toda la razón. Claro. Pero aún así, a pesar de que uno podría pensar que es antigua, en términos humanos, es reciente. O sea, nosotros hemos vivido, nuestra generación y la generación quizás de nuestros padres, un cambio cultural
gigantesco en cuanto a la digitalización. Y eso implica una problemática para nosotros como seres humanos de darnos cuenta de que el mundo cambió. Claro. Y eso implica que hoy en día la gente todavía cree que lo virtual no es real. Qué Por buen ejemplo, punto ese, cuando Elis. tú dices, no, pero es que esto está en internet, no es mi vida real, es no darse cuenta de que eso es tan real como lo que uno Es un hace muy buen físicamente, punto ese. ¿no es cierto? Escuché una vez a un profesor que decía, nosotros vamos al colegio, nos enseñan física, biología, química para un mundo físico, pero no nos enseñan para vivir en un mundo digital que lo vivimos en todo momento, desde que tomamos el teléfono, desde que pagamos en una caja en el supermercado, desde que encendemos la televisión inteligente. Estamos inmersos en un mundo digital y no estamos siendo educados para eso. Es por eso que yo creo que pasa lo que tú dices, que finalmente nos desconectamos de que esto, al no ser real, al parecer, no es tan importante que yo me preocupe de mis datos, de mi privacidad, de mi seguridad. Perdona, pero de verdad me acabáis de volar la cabeza con una idea, porque primero, efectivamente, yo creo que hay una inconsciencia respecto a que lo virtual es real, pero eso también habla de, mira, te voy a sacar un poquito del tema, pero es que de verdad creo que es súper interesante. Cuando uno establece una vinculación tan desconectada, por ejemplo, en la salud mental, es porque en general tendemos a ver los aspectos emocionales y psíquicos como no reales, y son absolutamente reales. Correcto. De hecho, en psicología se habla del mundo interno como un elemento concreto. Entonces, es bien potente porque el ser humano pareciera ser que está escindido de algo que es absolutamente propio a su especie, que tiene que ver con los aspectos emocionales y que tiene que ver con los aspectos donde el imaginario, donde podría caber lo virtual, de alguna manera en el ámbito de las emociones, queda en un espacio mágico que en realidad no tiene nada de mágico porque es absolutamente real. Si yo me grabo en una situación X, efectivamente esa grabación queda. Si yo te mando un insulto o en Twitter, efectivamente te estoy insultando. Sí. No es una te estoy agrediendo. Estoy cometiendo una falta. Si Claro. yo te amenazo, te estoy amenazando. No es como, ay, pero si lo hice en Twitter. No, te estoy amenazando. O sea, si yo digo, Eli Leiva, yo no sé, quiero... Y de hecho es peor porque son más encima con publicidad. Claro, Sí. exactamente. Entonces, me pareció muy interesante esto que tú planteas, porque efectivamente parece ser que el ser humano está tan influenciado por esta idea del ver para creer, que también hoy día podríamos hasta cuestionar a Santo Tomás de Aquino con esta concepción, digamos, porque efectivamente yo no necesito ver para creer. No, finalmente nos hemos obsesionado mucho en lo concreto, en que si, como dices tú, si no lo toco no existe, y pasan muchas veces en la organización, en las empresas, que no nos damos cuenta de que ese servidor era importante o esa base de datos era importante hasta que no tenemos acceso a ella, porque finalmente alguien la vulneró, o porque, no sé, por algún problema o por un ataque o lo que sea, se pierde, se da acceso a otras personas, y ahí uno se da cuenta, oye, en realidad esto que era digital, no concreto, tiene valor fundamental Claro. para el corazón de mi negocio, por ejemplo, o como decías tú el ejemplo de cuando me atacan a mí en lo personal, en realidad sí me afecta Claro. el que O vulneren sea, mi tanto es teléfono. así que el ciberbullying, a propósito de ciberseguridad, ha cobrado vidas, así de Lamentablemente sí. concreto. Sí. O sea, finalmente el ataque, la vulneración de la identidad de una persona es tan violenta y evidentemente afecta tanto a esa persona que ha cobrado vidas. Es así de grave y así de brutal. Ahora, en ese aspecto, la ciberseguridad se hace cargo de un espacio que tiene dos vertientes, porque es un espacio que es muy concreto, porque finalmente, evidentemente los problemas de ciberseguridad tienen elementos concretos, tienen computadores, tienen tecnológico, pero también se hace cargo de un elemento que es muy poco completo, muy poco claro, digamos, o que es muy complejo también porque es un abstracto, y es que se establece en un ámbito de emociones, de virtualidad, de pareceres, de como sí, por así decirlo. Sí. Que como tú bien decías, Eli, son como sí, pero no son como sí, pues son. Correcto. O sea, yo no es como que te estoy insultando, te estoy insultando. No es como que te estoy atacando, te estoy atacando. No es como que te estoy denostando, te estoy denostando. No es como que te estoy robando, te estoy robando.
eh, ahí se produce un elemento complejo. Yo sé, y lo comentábamos también, que algunos honorables, entre comillas, porque a esta altura no sé qué tan honorables sean, pero que algunos honorables se han preocupado del tema de la ciberseguridad. En algún minuto el ex diputado y actualmente ex constituyente Felipe Arboe estaba muy metido en el tema de la ciberseguridad. Tú me mencionabas a otra persona que en este minuto, que no me acuerdo el apellido, pero no se ha llegado a puerto respecto a eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué también el tema de la ciberseguridad sigue siendo una nebulosa a pesar de que es tan concreto y que además hemos visto casos de atentados, por así decirlo, que son bien complejos? Claro. Desde mi punto de vista pasa porque nos hemos enfocado en que las cosas primero funcionen. Esto lo vemos nosotros en Oriones, donde yo trabajo, en las organizaciones, pero creo que se puede extrapolar a la escala país. ¿A qué me refiero? Tú vas a una organización que su negocio no es la informática, es una panadería, por ejemplo. Pero tiene computadores para tener su registro de sus clientes, para saber los despachos, para saber cuánta, no sé, harina tiene en bodega, un montón de cosas. Sí, claro. Para pago de nóminas y, no sé, el Previred y lo que tenga que hacer, está todo informatizado. Y pasa que, aunque no es el corazón de su negocio, esta persona se está preocupando de que eso simplemente funcione, porque lo necesita para operar su panadería. Y por tanto, la ciberseguridad pasa a un segundo o tercer plano, porque primero está el pan y segundo están otras cosas accesorias. Nosotros como país y Latinoamérica, me atrevería a decir, estamos todavía en un proceso de digitalización incipiente, en donde estamos haciendo mucho trámite todavía en papel, mucha fila, mucho trámite presencial y un montón de cosas, y que en cierta medida está bien, pero que se va empezando poco a poco a digitalizar. Y eso significa que en el proceso estamos en esta etapa en donde la panadería todavía está tratando de hacer que funcione. Después nos vamos a preocupar si está bien hecho, si está totalmente seguro, y las leyes van a venir mucho después de eso también. Entonces, lamentablemente, en ciberseguridad y sobre todo cuando uno está viendo la parte como defensiva, siempre estamos atrasados porque el que quiera atacarte ya vio todas las formas de poder hacerlo, de aprovechar tus vulnerabilidades, tus debilidades, las cosas que dejaste para después, etcétera. Y como la gente no vive normalmente, no vivimos en pendientes de la ciberseguridad porque es secundaria o terciaria, en apariencia, estamos preocupados del core de nuestro negocio, lo más importante para cada uno de nosotros. ¿Ya? Yo creo que esa es una de las principales razones. Ahora, es bien complejo porque tú acabas de decir algo bien importante, porque en definitiva, Elis, si yo no estoy preocupado de la ciberseguridad y estoy viviendo una sociedad que es absolutamente, que una parte de mi quehacer social es virtual. O sea, la gente hoy día vive en función de las redes sociales. Sí. Tanto es así que incluso hay países que ya están hablando desde la perspectiva de la salud mental cómo atacar la problemática de la adicción a las redes sociales. Existe y se ha configurado a los sujetos que venden su cuerpo, no estoy hablando de prostitución por si acaso, sino que justamente los influencers, en el fondo, ellos terminan siendo un producto, ellos terminan siendo una marca, o sea, terminan siendo objetos de consumo en función de otros objetos de consumo. Y desde ahí y todavía es considerado algo terciario. Claro. Elegir pareja. Hay una animación que es muy interesante, bien dramática en todo caso, que probablemente la has visto, como de un niñito que va cruzando distintos espacios y va mostrando justamente cómo el mundo virtual también puede ser muy nocivo. Qué sé yo, no sé, pues estoy en contra del maltrato a los animales y van pasando los camiones con cerdos al matadero y no los estoy viendo, sino que estoy preocupado en vez de efectivamente generar cosas. Claro. O qué sé yo, que ocurrió en Chile, la mujer que se saca la foto con el incendio atrás y que finalmente fue tremendamente violentada. O sea, una tragedia termina siendo un espacio para que yo me viralice. Y dentro de ese video está justamente las aplicaciones de citas, donde yo voy corriendo, viendo quién me gusta, quién me gusta, quién me gusta, sin entender que esa fotografía y esos datos que yo estoy observando no necesariamente configuran a la persona. Correcto. Porque somos un poquito más complejos que una fotografía que además puede estar bien o mal tomada y datos que además yo pongo.
Sin embargo, hoy día se configuran las parejas en función de eso, se configuran las emociones en función de eso, se configura incluso el erotismo en función de eso. Hoy día el cibersexo también es un elemento que está. O sea, lo que quiero decirte es que el mundo virtual, y si vuelvo un poco a lo que tú decías, es de una realidad tremenda. Totalmente, sí. Y mira, los ejemplos que diste son bastante buenos porque uno podría pensar que ahí no tiene nada que ver la ciberseguridad, pero por el contrario, Tiene está mucho que totalmente ver, inmerso. claro, Entonces, exacto. mientras hablaba, me venían a la mente un par de Dele. cosas. Por ejemplo, hablaste de las aplicaciones de cita. En algún momento las aplicaciones de citas se utilizaron para llegar, por ejemplo, a agentes de la CIA en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo soy un agente de un país extranjero, puedo colocar en una aplicación de citas, no sé, quiero conocer gente cerca de, no sé, 1 kilómetro y puedo pararme fuera de, no sé, la CIA o de la organización que sea y quizás conocer gente que puedo trabajar y convencer y después O sea, establecer comprar, dimensiones de espionaje. por ejemplo. Hablabas de el cibersexo, por ejemplo. Hay una charla que hacen 2 investigadores de ciberseguridad argentinas, me parece, que se dedicaron a revisar cómo, por ejemplo, los juguetes sexuales que son electrónicos podían no afectar tu privacidad. Y ellas hacían una investigación muy divertida, pero muy informativa, de cómo, por ejemplo, era factible robar los datos de ciertas personas, por ejemplo, para saber no sé, sus temperaturas corporales, cuándo estaban ovulando y un montón de cosas, simplemente por tener acceso a datos de juguete, a su vida sexual, digamos, por ejemplo, a su actividad. o en casos más peligrosos, en países en donde puede estar prohibido el uso de juguetes sexuales por las mujeres sobre todo, que podían ser rastreadas porque el juguete emitía señales de Bluetooth. Y por tanto las fuerzas de represión pueden encontrar a esas mujeres y por tanto llevarlas a procesos penales, por ejemplo, lamentablemente en el mejor de los casos y en otros casos a la muerte, por ejemplo. Entonces, cuando el fabricante de ese juguete sexual no pensó en eso, no pensó en que había que ponerle barrera a la seguridad porque había que proteger la privacidad de esas personas, uno empieza a pensar, oye, pero aquí en realidad todo podría estar involucrado. Hay casos tan famosos como empresas que se hackearon porque alguien logró ingresar al acuario que tenía un componente informático conectado a la red donde estaba conectado el resto de la organización. Pero nadie pensó en el acuario, nadie pensó en la tele, un montón de cosas que uno no piensa, pero que son potenciales vectores de ataque o potenciales problemas para la vida de las personas o de las empresas. Ahora, en ese sentido, es todo muy complejo y tampoco se trata de apelar a la paranoia, pero por ejemplo, nosotros, incluso este mismo programa, después se sube a una red social, a YouTube. O sea, yo ya encuentro que estoy a poto pelado hace muchos años, hace 30 años que estoy trabajando en televisión, o sea, como que ya de una exposición grosera, digamos. Pero efectivamente es muy delicado porque desde ese punto de vista cualquier cosa puede ocurrir en función de unas personas. Recuerdo, en algún minuto yo te lo contaba, Eli, yo hice algunas cosas con gente de ciberseguridad y, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que hoy día se podían hacer videos, así como fotomontaje, pero videomontaje. Entonces yo podía ponerte a ti en una situación X, cualquiera, además muy buenos videomontajes, y finalmente cómo yo establezco esa dimensión de realidad y realidad. Correcto. Qué sé yo, Eli robando un banco. Mira, nosotros hacemos distintas inducciones y capacitaciones de seguridad y yo parto siempre de la premisa de que, como es complejo el tema de la ciberseguridad, en Chile hablamos del cuento del tío. Y este es un cuento del tío llevado un paso más allá. A ver. ¿No es cierto? El cuento del tío típico que nosotros conocemos es el de te llaman por teléfono, sí, soy de carabineros, un accidente tuvo su hijo, etc. Sí. Pero eso actualmente, como mencionas, con técnicas de inteligencia artificial, los famosos deepfake, como mencionaste, ya es factible y ya se ha hecho el que se ataquen organizaciones, por ejemplo, haciendo que clonando la voz del gerente general para simular una llamada. O hacer un video en donde yo soy un familiar tuyo que necesita que me haga un depósito y yo tengo una conversación contigo por Zoom. Ya, tú me vas a decir, ya, pero Eli, ¿pero cómo se va a hacer eso? Porque esta inteligencia artificial
se alimentan de las cientos y miles de fotos que nosotros mismos subimos a las redes sociales. O sea, si yo quiero suplantar y crear un Jaime Coloma artificial, es cosa de buscar en tu fotografía en las redes sociales y tratar de armar una base de datos que alimenta una inteligencia. Claro. Y luego, como dices tú, ponerte en situaciones comprometedoras, decir cosas que quizás nunca dijiste. Exacto. Y como dice el dicho, miente, miente, que algo queda. Bueno, Cómo comienza y dónde termina, tú nunca sabes. es que eso es lo brutal. Porque además se van configurando elementos, es bien interesante esto porque volvemos a algo que hablábamos al principio de este bloque, Ujú. se van configurando elementos emocionales con estos elementos de realidad, le vamos a poner el apellido de realidad virtual, pero que terminan siendo realidades, Ujú. donde además se sostiene este aspecto de ver para creer. Resulta que ahora te lo estoy mostrando. Claro. Pero es mentira, pero tú lo crees. Sí. Y por otro lado está el elemento emocional muy popular de si el río suena, piedras trae, o miente, miente que algo queda, y entonces finalmente configuro como una realidad algo que es absolutamente falso. Claro. Y lo peor de todo es que cuando yo quiero creer una realidad, que eso ya quizás no está dentro de tu área, pero en el área de las comunicaciones se ha podido investigar, se ha podido estudiar, que si yo quiero creer una realidad, esa realidad se configura como realidad. Ujú. O sea, yo te puedo decir, Y las palabras construyen realidad finalmente. pero de manera brutal. O Sí. sea, yo te puedo demostrar, una persona puede venir y demostrarte que lo que yo estoy diciendo es falso, pero si tú quieres creerme a mí, aunque el otro te demuestre que es falso lo que yo estoy diciendo, tú me vas a creer a mí, porque te satisface. Correcto. Y eso es muy complejo. Entonces, finalmente acá se genera una situación desde el mundo virtual de una peligrosidad tremenda. Y ahí me imagino que la ciberseguridad tiene mucho que decir, ¿no? Evidentemente hay dos aspectos, como dijiste al principio, que hay uno que es tecnológico. Yo puedo colocar firewall, cortafuegos, dispositivos, un montón de elementos que existen hoy en día. Pero de nada sirven si finalmente nosotros no estamos como seres humanos conscientes, educados y capacitados para poder enfrentarlo. Un periodista normalmente va a buscar no solo una fuente, va a buscar más fuentes que confirmen su información. Y bueno, tienes una buena visión de nuestro trabajo en general. Así debería. En general no es así. Gracias. Cuando uno va al médico y te dan un mal resultado, uno va a buscar segunda opinión o tercera opinión con otro examen, porque muchas veces esas cosas pueden funcionar bien o mal, etcétera. Pero pasa que cuando en el cuento del tío que te dicen, necesito tal cosa, tú le crees a rajatabla. No buscas confirmar por otras vías, por ejemplo, que nosotros porque tratamos te de ataca lo enseñar. emocional. Sí, Hay un elemento que tú lo tienes que haber Sí. escuchado, que está ahí vinculado a la fake news, que es la idea de la posverdad. La posverdad en comunicación es cuando yo te digo algo que no es 100% real, pero lo que yo apelo es a tu emocionalidad. Y finalmente, como apelo a tu emocionalidad y satisface además alguna característica emocional tuya, tú lo vas a creer, como te decía hace un rato, aunque venga otra persona y te demuestre con un hecho que eso no es real. Hay casos que yo los he puesto acá de ejemplo, y los voy a poner de ejemplo nuevamente porque me parece que son muy relevantes, cuando Trump cuestiona la validez de Barack Obama como estadounidense. Y el, comillas, registro civil estadounidense, no sé si se llama así, saca el certificado. certificado y dice, pues este gallo es estadounidense. Y la gente no le creía. Michelle Bachelet y ser médico. Correcto. Sectores opositores a ella, pero si no es médico. Sale la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, o sea, ¿cómo la Universidad de Chile se va a exponer a esa cuestión? Lo demuestra y esa gente sigue sin creer eso. Correcto. El Brexit en Inglaterra, o sea, se demostró que efectivamente no era real todo lo que... Sin embargo, la campaña, ahí hay un elemento muy complejo porque tiene que ver con algo que quiero que profundicemos, y es cómo pelear desde la ciberseguridad con ese factor que es el factor humano, que termina siendo siempre el de más alto riesgo, porque ahí hay poco, no sé si hay nada que hacer, quizás haya que hacer, pero por lo menos se ve poco que hacer. Vamos a hacer una breve pausa, ¿eh? Volvemos inmediatamente a seguir hablando aquí en Lo Personal es Político, siempre por supuesto por las pantallas de TVX. No te vayas. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personal es Político y habíamos dejado una pequeña, ¿cómo se podría decir? Introducción a lo que quiero que toquemos en este bloque,
Porque en definitiva, uno se va dando cuenta en la conversación que he tenido con él que el factor humano termina siendo el más peligroso de todos. Yo, en algún minuto, yo te conté, tuve un programa en una radio sobre ciberseguridad y siempre ya se transformó en muletilla. El factor humano era el eslabón más débil de la cadena. Aquí lo vamos a cambiar porque es el más peligroso de todo. Y efectivamente es el más peligroso de todo, porque la emocionalidad es algo que uno no puede controlar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque finalmente hay aspectos emocionales que pueden terminar desbaratando una situación complejísima o incluso generando una guerra. Yo voy a poner, o sea, es más, aspectos emocionales pueden generar guerra. Enrique VIII quebró con la Iglesia Católica por pasiones, perdón, pero acá, por calentura. Claro. Y generó un conflicto brutal. Se supone que la guerra de Troya es por pasión nuevamente o por calentura nuevamente por Helena de Troya. Y quizás cuántas otras cosas no tenemos idea que han pasado por situaciones emocionales, 100% emocionales, que son brutales. Me imagino que el mundo de la ciberseguridad no está ajeno, no está exento a eso. Y ahí hay un elemento que es tremendamente peligroso. ¿Cómo se va desarrollando esa parte que en definitiva no la puedes trabajar y que tú mencionabas un poco en el bloque anterior, cultura? Claro. Mira, yo siempre he sido medio informático, pero también tuve un tiempo donde estudié psicología. Ya. Y entre los cursos optativos que por ahí tuve, había uno de psicología y publicidad y marketing también, que me llamó mucho la atención porque quería... Que la gente de marketing es muy mala, es muy perversa. y a la base... Un guiño para alguien de marketing que lo está acompañando, por si acaso. Y a la base lo que intenta finalmente el marketing y la publicidad todo el tiempo es no llegar a nuestra razón. No puedes llegar a las emociones. Sino llegar a lo que nosotros sentimos por esa marca, por querer sentirnos de cierta forma que nos están presentando, por aspirar a vivir de otra manera. Tiene ¿no es cierto? Muy bueno. Hoy día, de hecho, se habla de la experiencia y me da risa. Yo no compro el producto, compro la experiencia. Correcto, sí. Y no eres ni siquiera dueño del producto, claro, no, pero vas a estar feliz igual. Claro, correcto. Claro. Ahora, eso mismo que la gente del marketing ha venido trabajando y haciendo por décadas, es algo que también los ciberdelincuentes se dieron cuenta que funciona. Si yo a ti te mando un correo indicando que tienes un premio por cobrar, por supuesto todos queremos ganarnos un premio, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando el premio es cantoso y uno está en una crisis económica. Correcto, entonces me llegó en el mejor momento, me meto, pongo mis datos, ingreso al sitio. Claro. O por el contrario, si no juegan con el deseo y juegan con el miedo, si me llega una carta de tribunales que me estoy siendo citado o que me sacaron una fotografía cometiendo un delito y tengo que meterme cierto enlace para revisarlo, probablemente voy a meterme porque quiero saber en qué problema estoy. Los ciberdelincuentes han dado cuenta entonces que efectivamente si no puedes entrar por la vía tecnológica, puedes entrar por el eslabón débil de nosotros los seres humanos y apelando principalmente a nuestras emociones, ¿ya? Y es ahí en donde efectivamente hay un peligro gigante porque yo no te puedo colocar un firewall para prevenir tus emociones. Exactamente. Y por tanto se tiene que entrenar, educar, corregir para que finalmente el cambio sea cultural y sea también más, que evidentemente es más difícil, pero es más permanente. Exacto. ¿No es cierto? Cuando tú cambias realmente una conducta de forma permanente y realmente la incorporas, sí, pues ya logras hacer el cambio, por así decirlo, de estructura, digamos, Correcto. de cultura. Entonces, por ¿no? ejemplo, nosotros, algunas de las cosas que hacemos en Orión son los famosos ethical phishing o phishing ético, en donde una empresa nos contrata, nosotros enviamos correos maliciosos, falsos, con la autorización evidentemente de la organización, creamos un sitio falso, con promesas de premios, con promesas de distintas cosas por cobrar, qué sé yo. Primero, muchas veces para ver cómo está la organización en sus buenas prácticas. Y empezamos a tener una línea base de cómo la gente se comporta. Cuántos caen, cuántos pinchan, cuáles entran al sitio, pero te colocan igual oye, que está ahí estafando a la gente, y no sé. Y empezás a ver cómo la gente reacciona. Luego de eso tú puedes empezar a educarla y mostrarle ejemplos reales. Y de que no solamente le pasa a la gente sin educación, o sea, una de las más grandes estafas en Chile probablemente fue un gerente de una minera que le hicieron transferir $1 millón
a una cuenta falsa del gerente, se supone que regional, Sí. con una cuenta de Yahoo. O sea, tú decís, pero ¿cómo un gerente va a entregarle $1 millón a alguien en una cuenta de Yahoo? Y pasa más veces de lo que uno cree, en distintas organizaciones y distintas escalas. Por tanto, cuando a veces me dicen, Eli, no, pero es que esta charla hagámosela solamente, no sé, a lo administrativo. En realidad, No, pues tenés que hacerlo de capital más bajo. es más peligroso el gallo, gerente claro. que maneja información, Claro. que tiene probablemente su equipo, no como el equipo corporativo que tiene el resto, porque Tenés va a toda la utilizar razón. otro Claro, equipo, claro que sí. y que tiene acceso privilegiado, un montón de cosas. Tiene que ser transversal, ¿ya? Yo hago el ejemplo muchas veces de quién tiene la responsabilidad de la seguridad en la casa. Y algunos me van a decir, en los papás, no sé, los adultos, no sé qué. Y en realidad yo les digo, la seguridad pasa por todo, desde el perro que tiene que ladrar cuando alguien está mirando, tratando de entrar por la reja, hasta el niño que no tiene que abrirle la puerta a extraños. Exacto. Y en la organización es exactamente lo mismo, es transversal. Y tenemos que educar, y estas conversaciones que estamos teniendo ahora en un medio público y que podemos también llegar a mucha más gente, es para que las personas en su casa se den cuenta de que también ellos tienen que estar preparados. Yo puedo tener las mejores herramientas técnicas, pero si yo fallo al entregar mis datos en la calle, al inscribirme en cualquier parte, no sé, recibir un correo y asustarme sin darle una segunda vuelta y pensarlo en frío o confirmar como hablábamos delante, evidentemente yo voy a ser el eslabón más débil. Ahora, hay un elemento, Eli, que tú acabas de mencionar que es bien potente porque finalmente también desde esta perspectiva se empiezan a construir sociedades muy paranoicas. Lo que también es complejo como sociedad. Sí. Vivir en una sociedad con miedo no es muy sano. Pero también parece ser que estamos en un momento en que el miedo es lo que nos está rigiendo. O sea, yo, por ejemplo, de verdad es terrible, porque si a mí me llega una carta de tribunales, lo más probable es que yo no la abra. O sea, lo que te quiero decir es que llegó un minuto, me acuerdo que a mí me llegaban cartas del banco y yo al final ya bloqueaba todo, hasta que un día me llamó mi ejecutiva y me dijo, Jaime, por favor, contesta. Entonces dije, "Bueno, es que yo ya no sé, porque de verdad me han llegado incluso cartas del banco, o yo estaba en el banco conversando contigo y tú me empezás a mostrar y me has mostrado y demostrado que son exactamente iguales las de los hackers que las de los otros. Sí. O sea, tú me lo has demostrado. Entonces tú comprenderás que yo a esta altura prefiero cualquier cosa que diga banco no sé qué, yo, chao, lo borro, porque además también tú misma me has dicho que si yo pincho el cliqué aquí, que se supone que también en cosas oficiales es cliqué aquí, inmediatamente entrego información. Entonces prefiero borrar. O sea, lo que te quiero decir es que también además empiezo a construir una sociedad muy compleja donde se empieza a coartar algo muy propio de nuestra especie, que se supone que somos gregarios y somos sociales. Correcto. O sea, se está generando también un cambio muy radical de paradigma cultural, donde en definitiva yo no confío en nadie. De hecho, yo no confío en ti. En ti, Pancho, nunca he confiado. Mira, efectivamente pasa, no hay una respuesta definitiva. No, porque me imagino que es muy complejo. Es súper complejo. Es un proceso además que estamos ahí, ¿no? Estamos transitando. Exactamente. Pasa que cuando tú empiezas a aprender todas estas cosas, claro, ya no confías en nada. Pero ¿cachai? Que es súper complejo. Es súper porque entráis en complejo. eso. Fíjate que me acordé de un tema bien delicado. ¿Te acuerdas cuando hackearon al gobernador de Puerto Rico, Ricky Barceló, creo que se llama? Que quedó la embarrada. No recuerdo ese caso. A ver, Ricky Barceló era gobernador de Puerto Rico hasta hace 2, 3 años atrás. Y él había hecho toda su campaña en pos de los derechos de las mujeres, de los derechos de las disidencias sexuales, por supuesto, muy en pos de eliminar la pobreza y todo eso. Y no me preguntes cómo le hackearon el WhatsApp. Se lo habrían robado y todo, pero y entraron a conversaciones privadas de él. Y resulta que Ricky Barceló era un tipo absolutamente misógino, hablaba pestes de las mujeres, pestes, las denostaba de las maneras más brutales que te puedas imaginar. Era absolutamente homofóbico, se burlaba de los grandes artistas puertorriqueños, algunos gays, entre ellos Ricky Martin, y además era absolutamente clasista. Y eso yo lo agradezco, porque yo soy un convencido de que finalmente si tú tienes en el poder a alguien que por mucho que te esté diciendo yo soy la persona más bonita del mundo, como dicen los virtudes públicas, vicios privados, yo encuentro que es bueno saber los vicios privados porque finalmente
tarde o temprano esos vicios privados se transmiten, emergen. Entonces, me parece bien lo que pasó, pero es súper delicado, porque ahí tú tenías un elemento que incluso tiene que ver con una nación completa. En este caso fue positivo, porque tú sabes quién te está gobernando y como tú muy bien lo acabas de decir, podía tarde o temprano emerger eso en una política pública para, qué sé yo, no sé, las minorías sexuales o los derechos de la mujer o, qué sé yo, alguna cosa social X, Y o Z. Pero ahí tú tenías un elemento que es súper delicado. Yo creo que acá lo importante es como jerarquizar o priorizar. Evidentemente, si uno empieza a buscarle las 3 patas al gato, va a encontrar de que todo es potencialmente peligroso. 4, 5, 6, 7 patas al gato, ya. Pero por tanto tendré que empezar a ver qué es más o menos complejo o qué más o menos podría afectar mi vida. Ya hablamos, por ejemplo, en muchos países dar tu DNI o dar tu RUT o tu número de identificación está o prohibido o no te lo pueden pedir o no sé qué. En Chile, lamentablemente, ya sabemos que es Vox Populi el RUT de prácticamente todo el mundo y circulan esa información, esas bases de datos, ¿Qué ocurre etcétera. eso? En un Además momento, que uno queda como casi como mal educado cuando te dicen no quiero darlo. ¿Por qué? ¿Para qué lo necesita? Sí. Como que uno queda como mal educado. Sí. Correcto. Efectivamente, yo intento no darlo Yo también, nunca. Yo también, pero de verdad me han puesto cara así como de, oye, qué roto usted, ¿cachai? Sí. Pero a lo que iba es que, por ejemplo, ese dato lamentablemente está relativamente sabido, por tanto quizá uno podría decir, ya ok, en determinadas circunstancias va a terminar dándolo. Pero de ahí, por ejemplo, a muchas veces colocar fotografías o videos de dentro de tu casa, hay un paso, ¿ya? Aquí es lo que quiero decir. Me pasó con un sobrino. Con un sobrino estábamos almorzando en casa de mis padres y empezó a grabar un video del almuerzo. Y yo le pregunto, ¿para qué quería ese video? Me dice, no, es que lo voy a subir a YouTube. Y digo, ya, pero primero, ¿con autorización de quién? Porque estamos aquí, somos distintas personas. En Chile uno no puede grabar a cualquier persona en un ambiente privado. Se supone que no. En un ambiente privado no puedes llegar y poner una grabadora y no decirte ni tener tu autorización. Yo necesito tener tu autorización. Y segundo, yo le decía, está el peligro de que tú le estás transmitiendo a todo el mundo ahora la información de qué cosas tenemos dentro del hogar. Claro. Cuáles son las puertas, cuáles son los accesos, qué cosas tengo que pueden ser robadas, no sé qué. Y más que intentar hacer que él se convirtiera en paranoico también, la intención en realidad es ser consciente de Educar. qué puedo hacer o no puedo hacer. Ya, de hecho, hace poco me comentaron un caso en Estados Unidos, una personalidad de Estados Unidos que no me acuerdo quién fue. Le entraron a robar a la casa y los delincuentes tenían un plano de la casa porque había mostrado tantos videos de la casa, de la medida de seguridad, de cuándo está y cuándo no está, que los delincuentes ya sabían dónde tenían que ir, en qué momento, en qué horario, dónde estaban las cosas de más valor. O sea, no había ningún secreto para ellos porque finalmente el usuario lo había publicado. Entonces, para no convertirnos en estos extremos paranoicos, tenemos que buscar cuánto queremos proteger o no proteger. En las empresas hablamos de la gestión del riesgo. En la gestión del riesgo uno dice, mira, si proteger un activo de $100.000 me cuesta $1.000.000, no vale la pena. Si el activo es el corazón del negocio y es invaluable, sí probablemente va a valer la pena ese $1.000.000 en inversión, ¿no es cierto? Del mismo modo, nosotros tenemos que tratar de hacer eso, buscar las maneras. No hay, lamentablemente, en este caso, en esta pregunta, una respuesta correcta, definitiva, que al menos yo tenga. Estoy de acuerdo, y si la tengo, entiendo. Y cuando la tengo, escribir un libro, pero no, en realidad no hay. Y aquí uno tiene que empezar a tratar de buscar lo que es el sentido común. ¿Ya? Yo me acuerdo que mis profes me decían el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, claro. Pero yo muchas veces a la gente le digo, pero mira, a ver, ¿tú te pararías en la mitad de la plaza de armas a gritar tu cuenta bancaria y dónde tienes banco y cuánta plata tienes? No, es de sentido común que la gente te dice, no, pues esos datos son privados. Ya, perfecto. ¿Por qué los subes a Twitter? ¿Por qué los pones en Instagram? Es exactamente lo mismo, es la realidad que hablamos delante, no están disociadas, ¿no es cierto? Si yo no me voy a poner afuera, no sé, a decir, me voy de vacaciones 10 días y va a estar la casa sola, claro, ¿por y qué vivo en tal parte? ¿Por qué lo hago en otro lado? Ahí es donde yo tengo que empezar entonces a jerarquizar qué cosas son vitales de importancia, qué correo es importante que abra y cuál no abra.
esperar también que las empresas pongan de su parte, que empiecen que las tecnologías anti-spam, las tecnologías que descubren los ¿Ponen de su phishing. parte? Yo creo que en gran medida sí. O sea, Sí, hace 3, 4 años atrás hackearon el Banco de Chile de manera escandalosa. El Banco de Chile, Sí. pues, viejo. sí, Banco de Chile, que mucha gente tiene sus platas ahí y todo el cuento. claro. Ya, sí, ahí la pregunta es diferente, porque, claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de empresas tecnológicas, no sé, como las grandes, ellos ponen de su parte porque también están cuidando su negocio, ¿ya? Ujú. A eso me refería, ¿ya? Porque a Google no le interesa que haya spam, porque si no, ¿cómo saca datos fidedignos Ya, de perfecto. nosotros, ¿no es cierto? Estoy entiendo. Ok. Ya, te entiendo. Pero llevándolo al tema que acabas de plantear, estamos, yo creo que en un debe Es que yo también en creo Chile que y en sí, Latinoamérica sí. gigantesco de las organizaciones tanto públicas como privadas. Sí, porque volviendo al inicio de la conversación, seguimos en esta etapa de que por lo menos funciona. Dejemos que funcione, que haga su pega, independiente de que lo está haciendo mal en términos quizás de ciberseguridad o de privacidad de los datos, ¿ya? Y ahí es donde, por una parte, tiene que haber políticas públicas que impulsen eso, ya como en Europa se persigue a quien ha sido negligente con su función de almacenar de manera segura tus datos personales. Perfecto. Tiene que haber también conciencia de la ciudadanía y las personas tenemos que ser capaces de, como dijiste tú, negarnos a entregar ciertos datos, ser capaces también de exigir, no sé, cuáles son, no sé, las cláusulas de confidencialidad en cierto lugar donde yo me inscriba, qué sé yo. Ser activo en eso, tanto las organizaciones civiles como las personas individualmente. Y evidentemente las empresas también tienen que colocar de su parte. Y si no lo quieren hacer de manera beneficiosa para el resto, por último que sea beneficiosa para ellos, porque cualquier organización como la que acabas de mencionar es vulnerada, es no solamente una pérdida económica, es una pérdida de clientes, es una pérdida de que va a ser un ejemplo para toda la vida ahora en la conversación que De tengamos. hecho, Sí, y este daño reputacional que muchas veces también hablamos que en ocasiones no se puede borrar. O sea, hay veces en bueno, que las ahí hay, empresas quiebran por eso. ahí hay un elemento que también me interesa que lo conversemos. Tenemos que hacer una breve pausa, Ujú. pero que tiene que ver, claro, con cómo se van estructurando dimensiones reputacionales, sobre todo en esta era de comunicaciones y de ciberespacio, en definitiva. O sea, lo que tú publicas queda ahí siempre. Ujú. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente con más de lo personal y político, acá, por supuesto, por las pantallas de TV. Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos en nuestro último bloque de lo personal es político. Seguimos hablando de ciberseguridad. Estamos con el Leiva de Orión, conversando de este tema que en realidad creo que todavía no hay 100% conciencia. Y aquí quiero volver a algo que hablábamos en el primer bloque: educación. ¿Cómo hago yo para efectivamente educar a la gente en algo que está absolutamente internalizado como un elemento positivo? ¿A qué voy? Vivimos en una sociedad que ya la decía Guy Debord en el año 67, en realidad, cuando hablaba de la sociedad del espectáculo. Vivimos una sociedad súper espectacularizante, performativa, donde además el estar en vitrina, Bauman lo plantea con todas sus letras, estar en vitrina es lo que la lleva. Claro. Y uno tiene que estar casi en vitrina de acuerdo a ser un objeto de consumo, valga la redundancia, consumible según la cantidad de personas que te vayan observando. O sea, mientras más seguidores tenga, más likes tenga, se enarbolan estos dichos que además yo te encuentro toda la razón, que además yo encuentro que son nefastos. No hay publicidad mala. Sí hay Sí, hay publicidad publicidad mala, mala. no me jodan. Po, Sí. o sea, no quiero que hablen mal de mí, po, a menos que yo haga algo malo. O sea, sí hay publicidad mala. Ujú. Sin embargo, están todos estos dichos que establecen esta idea. Y las redes sociales además fomentan esto. Y además la sociedad fomenta. ¿Cuántos seguidores? Oh, tenés tantos seguidores. Oye, qué bacán eres. Oh, Ujú. qué bien sales en esto. Oye, ¿sabéis que quiero que me hagáis no sé, un video diciendo que estos vasos son lo mejor y te pago? O sea, se establece toda esta dimensión donde finalmente también se difumina lo público de lo privado. Absolutamente. Ujú. ¿Cómo crees que lo hacemos para educar? Mm. ¿Cómo educamos ahí? Sí. Evidentemente el desafío es complejo porque lo que hemos visto normalmente es que
todos esos ejemplos que tú acabas de comentar, nosotros hemos visto los resultados positivos, po. Las bondades que trae ser conocido, famoso, accesible Claro. por muchas personas, etcétera. Pero no vemos las dos caras de la moneda normalmente. No, ¿ya? nunca se muestra la otra, además. No. Yo creo que una responsabilidad de las personas que tratamos de educar y de compartir, de mostrarle a las demás personas cómo son las cosas, es mostrar las dos cosas de la moneda. O sea, independiente de que alguien pueda decir, no, pero él es súper paranoico, en realidad yo soy un amante de las tecnologías. O sea, Claro. desde probablemente el Atari en adelante no he dejado nunca de estar conectado, ¿no es cierto? En distintos ámbitos, en mi entretención, en cómo me educo, en cómo aprendo, en cómo me contacto con mis amistades, en cómo compro, no sé, un montón de cosas. Pero lo hago a sabiendas de cuáles son los beneficios positivos que tiene para mí, pero también cuáles podrían ser los Ya, negativos. Pero ese eres tú, pues, Eli. Sí, correcto. Y tú eres un Correcto. gallo que trabaja en esto. Sí. ¿Qué pasa con el resto? Fíjate que hay un tema que lamentablemente vaya a tener que venir de nuevo porque se nos queda en el tintero, Encantado. que es el tema de la fake news. Sí. O sea, hemos visto como lo comentábamos antes. O sea, se pierde el plebiscito por la paz en Colombia a raíz de las mentiras que se diseminaron. Imagínate que alguien diga, no estoy de acuerdo con la paz. Bueno, en Colombia se votó contra la paz, producto de las mentiras. Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cómo educo? Sí. ¿Cómo educo respecto a eso? Es un proceso continuo, de largo aliento, en donde tienes que exponer a las personas a que conozcan, como decíamos, las dos caras de la moneda, de aterrizar la discusión, no solamente hablar tanto de la teoría o de lo tecnológico, Sí, de lo complejo, sí, te sino entiendo. del día a día, de lo que le pasa al vecino, no sé, o lo que te podría potencialmente pasar a ti, para empezar a sensibilizarte de que efectivamente eso son riesgos reales que están ocurriendo y que idealmente pueda estar prevenido, educado antes de que me suceda, ¿no es cierto? Ujú. Como digo, no hay una respuesta definitiva, pero esto es entrenamiento, es educación, es conversarlo, y yo creo que este tipo de instancias son un buen pie para que la gente se pregunte en su casa, oye, ¿tengo cambiada, por ejemplo, el Wi-Fi, la que me dejó el ISP, el proveedor, Sí, claro. o tengo una propia? Un caso dramático que he estado Fíjate viendo que este eso mes, yo jamás lo habría sabido eso. por ejemplo, o lo de las cámaras. La gente coloca cámaras en su casa para, por su seguridad, evidentemente, claro. pero las deja abiertas para que cualquier persona en el mundo pueda ver qué es lo que pasa dentro de tu casa. Claro. Yo he visto casos dramáticos. Por ende termina siendo un elemento en contra, digamos. Totalmente. Lo contrario de la seguridad. Y cuando finalmente, yo entiendo que gente, por ejemplo, coloca una cámara para cuidar a un abuelito, pero ahora ese abuelito está expuesto a internet, por ejemplo. Claro. Y lo que digo son cosas que se encuentran, que están ahí Claro. y que son súper chocantes desde el punto de vista humano, de la dignidad, de un montón de cosas que son más allá incluso de la seguridad, pero que no nos cuestionamos. Y en la medida que estemos más conscientes, como digo, que volvamos a conversar estas cosas, las pongamos sobre la mesa, que ojalá no solamente queden en un par de palabras de no sé, un senador o de un investigador, sino que lo aterricemos al día a día, es donde vamos a empezar a ver que hay diferencias. ¿Hay conciencia de las empresas de que, en definitiva, el factor humano, que además es tremendamente importante en toda empresa, es el eslabón más débil de la cadena, es el factor más peligroso? Yo creo que si hay conciencia, se sabe, a eso voy, pero muchas veces falta voluntad. A ver, Falta voluntad, porque uno puede decir, mira, Eli, si sé que aquí tenemos un problema, pero no tenemos tiempo, que eso implica recursos, que está contemplado para el próximo año, y empiezan a colocarte un sinfín de excusas que ya todos conocemos, hasta que les queda la embarrada. hasta que pasa. Y ahí sí surge la plata, ahí sí había voluntad. De hecho, me tocó felicitar a un cliente el año pasado, que yo le digo, ¿sabes qué? Eres de los que ha actuado más rápido para resolver ciertas problemáticas que fuimos encontrando con él. Y me dice, sí, lo que pasa es que como el año pasado, o sea, como el mes pasado nos atacaron, ahora tuvimos un ransomware, ahora estamos... Pucha, pero tuviste que estar una semana Claro, sin tuviste que pasar lo operación pésimo para finalmente cuidarte. para ahora sí invertir. Entonces, hay conciencia de que es un peligro, sí, pero muchas veces falta la voluntad porque se juega casi la ruleta rusa. Es como, no, pero no creo que me toque a mí, quizás le va a tocar a mi competencia, quizás le va a tocar a otro rubro, a otra industria, a otro país. Pero en Claro. realidad, en un ambiente globalizado como el que vivimos, estamos todos en el ojo del huracán. Absolutamente. Estamos Además que todos... dentro de las probabilidades
incluso en la ruleta rusa, tarde o temprano te puede tocar la bala a ti. Totalmente. Se nos acabó el tiempo, Eli. Oye, pero quedaron miles de cosas en el tintero, desde lo que pasa con el ciberbullying, qué es lo que pasa con la deep web, qué es lo que pasa con, de verdad, con el tema político y la ciberseguridad. Bueno, las fake news también de pronto atacarla más, así que yo creo que vamos a tener que retomar. No, Muchas yo encantado. gracias. No, Te encantado, pasaste. Jaime, y agradezco esta oportunidad. Muy interesante la conversación y ojalá que las personas en sus casas se queden con alguna de estos temas. Esa es la idea. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, por supuesto, por las pantallas de TVX, en Lo Personal es Político. Chao.